Estimados cenicientos, el día de hoy nos encontramos en la cárcel de la Inquisición para hablar del abuelo de la patria, de Fray Gerundio y del apóstol del caos. Un capítulo muy especial en donde abordaremos la vida de Fray Servando Teresa de Mier. Pero antes de entrarle al tema, le doy la bienvenida a Sandy. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué onda aquí? Oye, qué tema tan interesante de verdad, ¿eh? O sea, no me imaginaba lo interesante que podía ser. Mi acercamiento a Fray Servando era Avenida Fray Servando llena de tráfico y Muebles Troncoso con Chabelo. Es todo lo que yo sabía de Fray Servando, o sea. Y pues, muy buen tema, la verdad. Así es, amigos, pues darles también las gracias por estarnos ya viendo otra vez aquí en su podcast favorito de historia. Qué bueno que nos sintonizan, qué bueno que le dieron clic y qué bueno que le dieron play. Esperemos que este tema sea de su agrado. Por favor, ayúdenos a seguir compartiendo los videos, ayúdenos a suscribirse. Y pues nada, ¿tú les quieres decir algo, Sandy? No, nada más que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por ver nuestro contenido. Te platico que vamos creciendo en TikTok poco a poquito, vamos creciendo en Insta y también en el canal aquí vamos creciendo poquito a poquito. Mil gracias, queridos cenicientos, porque sin ustedes esto no sería posible. Esto es por y para ustedes y bueno, vamos a seguir echándole ganas. Yeah. Excelente. Muchas gracias a todos. Pues vamos entrando un poquito en materia. Voy a empezar mencionando que la documentación de este capítulo está basada en el trabajo de Rafael Estrada Mitchell, por supuesto del profesor Villalpando, de Christopher Domínguez y de Edmundo O'Gorman, que fueron los historiadores que ocupamos para hacer la documentación. Y de ahí nos vamos a ir hasta el año de 1763, nos vamos a ir al nuevo Reino de León para ver nacer un 18 de octubre a nuestro personaje, a Fray Servando, que en ese entonces no era Fray, pero es Servando. Es hijo de una familia muy acaudalada. Su padre, Joaquín Mier, fue un gobernador del nuevo Reino de León. Después su hermano también lo sería. Entonces él nace ahí en lo que después se convertiría en un Sanborns, allá en la ciudad de Monterrey. Y desde muy pequeño le empiezan a notar como mucha inteligencia, mucha facilidad para escribir, mucha facilidad para la oratoria. Y deciden mandarlo a Ciudad de México para que termine de instruirse, para que termine de educarse. Y como ya en otros capítulos hemos dicho, en ese tiempo para acercarse a una buena educación tenías que acercarte al tema religioso, pues que me lo mandan al convento de Santo Domingo. De su infancia en Monterrey, pues la verdad es que es lo que sabemos, no sabemos mucho, no hay mucha información. Y entonces ahí tenemos la presentación de Fray Servando. ¿Qué te parece, Sandy? Es de Monterrey. Sí, regio, pues bueno, y bastante acaudalado. O sea, el papá era el mandamás de allá del reino y de las regiones de lo que era, bueno, ahora es el sur de Estados Unidos, pero todo cuando pertenecía a la Nueva España, todo era allá el mandamás, o sea, era acá. Tenía varo. Ajá. Era un junior. Sí. Y que me lo mandan al convento a estudiar. Pues es que, o sea, sí, la familia se da cuenta desde que estaba muy chiquito, así como que este güey es bien pilillas, es inteligente, sería un desperdicio tenerlo aquí con nosotros en Nuevo León. Entonces, pues mejor lo mandamos aquí a que se instruya con los dominicos, que eran conocidos por ser así como que los súper sabios y todo. Entonces, pues que me lo mandan para allá y mira, buena decisión, la verdad. Así es. Será la primera de sus salidas, digamos un primer exilio de su tierra natal, porque este señor va a andar por todo el mundo. La verdad es que vamos a ver más adelante cómo esto que les digo es literal. Él va a andar vagando por aquí, por allá, se va a volver un megalómano, se va a volver muy bueno para inventar cosas, se va a volver muy bueno para estar dando lata, para estar picando piedra, para escaparse de todos lados. Entonces, pues ahí les presentamos
el primer acercamiento con Servando Teresa de Mier. Llega a la Ciudad de México y está en el convento de Santo Domingo. Y en el convento de Santo Domingo la verdad es que sí le machetea bastante, se pone a estudiar. Hay que recordar que los dominicos son una orden religiosa que tienen también como una de sus características el voto del estudio. Ellos prometen ante Dios que van a estudiar 4 horas al día. Y Fray Servando lo lleva a pie juntillas, ¿no? Lo hace muy bien, termina los estudios en teología y termina doctorándose en teología, aparentemente a los 27 años. Y aquí vuelvo a sentir como un poquito de rareza, ¿no? Porque pues ya a los 27 años es doctor en teología, y después le da tiempo para ir por todo el mundo, ¿no? Era lo que decíamos en el episodio de Napoleón, cómo estos personajes, a pesar de que vivían menos y tenían una expectativa menor de vida, pues les da tiempo de hacer muchísimas cosas. Entonces, pues ahora ya lo tenemos aquí en la Ciudad de México. Bueno, pero es que mira, si no había TikTok, si no había Instagram, si no había todo eso, pues ¿en qué perdías el tiempo? Pues aprovechabas tus horas, man. Qué buenas épocas, ¿no? Han de haber sido esas de no tener tantos distractores, de agarrar tus libros y pues sí, buenísimas, agarrar tu vela para estar leyendo, imagínate. Ahí en el encarcelado, viendo. Pero bueno, pues eso fue lo que... a los 18 años, porque ya tu vela y así tu libro está cañón, pero está difícil. Pero bueno, ya lo tenemos en esta época como doctor en teología y se empieza a ganar un renombre entre la sociedad novohispana de la entonces Ciudad de México. Y vamos a llegar a una parte de su vida en donde va a dar 2 discursos en 1793. Uno va a ser un discurso hablando de Hernán Cortés, donde habla bien de Hernán Cortés, ¿no? Dice que Hernán Cortés pues, hizo bien las cosas, que fue un buen estratega militar y bla, bla, bla. Después también más adelante veremos cómo se contradice entre las diferentes épocas de su vida. En algún momento él piensa bien de Cortés y después va a luchar por la independencia de México. Primero va a hablar bien de la Virgen de Guadalupe y después se va a inventar una historia súper rara sobre la Virgen de Guadalupe. Y ese es el segundo discurso que nos da. En 1793 lo invitan ahí a la antigua Basílica de Guadalupe y pues él da un discurso hablando muy bien de la Virgen, de las apariciones. Pero para el siguiente año conoció a un tal licenciado Ignacio Borunda, que le empezó a meter ideas raras a nuestro Fray Servando, porque le empieza a hablar una versión diferente de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esta nueva versión de las apariciones, él la va a dar en 1794 en la Colegiata de Guadalupe. Es muy especial este sermón porque es el sermón que cambia su vida para siempre. Están todos los altos clérigos, está el arzobispo Núñez de Haró, está el virrey Marqués de Branciforte y a Fray Servando se le ocurre decir que pues en realidad la tilma es de Juan Diego, no era la tilma de Juan Diego, sino era la capa del apóstol Santo Tomás. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Fray Servando ahí inventándose cosas? Pues mira, súper contrastante, porque como bien dices, o sea, él siempre se destacó por ser muy elocuente, por la oratoria, todo el mundo. Cuando da su primer discurso en 1793 con las capuchinas, así de México es Nueva España es una nación privilegiada porque la Virgen bajó y escogió esto y todos así, ¡bravo! O sea, pues sí, ¿no? Y al siguiente año, pues, ¿qué creen? Que, o sea, resulta que en realidad no es la tilma de Juan Diego, o sea, Juan Diego se le encontró abajo de unas piedras, que sí la Virgencita le dijo que estaba ahí,
pero fue porque, o sea, Santo Tomás, el de hasta no ver, no creer, sí, vino, de alguna manera llegó hasta América, y ¿saben quién era? O sea, obviamente los nativos lo reconocieron así, o sea, era Quetzalcóatl, obviamente, y todos claro. así de, este güey que, o sea, se puso muy cerca del incensario ahí, o sea, ¿qué le pasa? Y pues es como dices, le cambia la vida completamente este discurso tan jalado de los pelos, porque incluso hasta dice que que según él construyó Santo Tomás un templito ahí cerca de Tenayuca, ¿no? Y que fue donde dejó ahí su capa, y pues ya fue cuando la Virgencita bajó y le dijo a Juan Diego, ¿sabes qué? Abajo de esas piedritas. Ahí está. Sí, ahí está la capa, entonces... Sí. La puntada más o menos resumida es que Servando dice que Santo Tomás viene para América a la evangelización en el año 44, más o menos, después de Cristo. Sí, es cuando los manda a Jesucristo a predicar a todo el mundo. Exactamente. O sea, directamente. Y que entonces Santo Tomás llega acá a América y que se encuentra que lo hacen llamar Quetzalcóatl y que entonces les deja su capa donde está impresa la Virgen de Guadalupe, que para los habitantes naturales de estas tierras pues sería Tonantzin. Llegará a tal grado de invención que él dice que México significa lugar del Señor de la Corona de Espinas, y entonces mexicano significará seguidor del lugar del Señor de la Corona de Espinas. Todo eso se inventó, pero tenía una justificación. Lo que Fray Servando estaba ahí tratando de hacer pues era un poquito dar a entender que el cristianismo ya existía en América desde 1500 años antes de que llegaran los españoles, y que por lo tanto la conquista no estaba justificada, y que la dominación española pues tenía que retirarse, y empiezan a surgir las primeras ideas independentistas. Esto asusta mucho. Las contradicciones, ¿no? Exacto, porque hace apenas un año había hablado bien de Cortés y ahora no. Quetzalcóatl y Santo Tomás, ¿no? y pues hicieron mal los españoles, ¿no? Entonces ya vemos cómo le gusta mucho contradecirse. Pero entonces esto espanta mucho a Núñez de Haro y al virrey, y ya pues le dicen, a ver, no, te nos vas a tener que ir castigado, y lo mandan a apresar y lo mandan al exilio a España, con el objetivo de que en España vuelva a ser reeducado, vuelva al camino de la fe, cosa que jamás va a pasar, porque llegando a España empieza una etapa de su vida en donde va a estar en diferentes conventos, recluido, un poco preso, pero siempre se va a escapar, ¿no? A él lo van a mandar al convento de Caldas y se va a escapar, y lo van a mandar a otro convento y se escapa. Finalmente llega a Burgos, y en Burgos va a tomar una decisión muy importante, porque se va a escapar, pero va a cruzar hacia Francia, en donde van a suceder cosas extraordinarias con Fray Servando. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves a este Fray Servando que empieza sus viajes por el mundo? Su travesía, ¿no? Su travesía, sí, increíble. Todas las veces que me lo mandan a guardar, todas las veces escapaba, o sea, sí. ¿cómo le hacía? O sea, el vato era inteligente. O sea, era demasiado inteligente, no se estaba en paz, y aparte tenía como el apoyo y el financiamiento de varios de sus cuates, porque pues con este andar y con este ser un trotamundos, pues tampoco es que te dé mucho tiempo para andar trabajando. Recordemos que él viene de una familia acaudalada que siempre le va a estar mandando dinero, pero también va a encontrar en el camino muchos amigos que le van a financiar estas aventuras. Entonces, bueno, pues en España no se puede estar en paz, lo persiguen porque tiene una deuda ahí con el gobierno español, y se cruza a Francia. Y en Francia empieza a conocer gente que comparte mucho sus ideas.
llega a una Francia que está en la época de la Convención. Si quieren saber más de la Convención Francesa, tienen que ir a ver el capítulo de Napoleón Bonaparte para que sepan de lo que les estamos hablando. Les vamos a dejar por ahí el link al final de este capítulo. ¿Qué pasa en esta etapa de la Convención en Francia? Pues pasa que varios sacerdotes franceses se hacen constitucionales, hacen un clero constitucional y adoptan la revolución. Y esto le conviene mucho a Fray Servando porque son todas las ideas que él trae, son todas las ideas liberales, incluso les permiten casarse. Ahí en Francia conoce a Simón Rodríguez, que fue, aparte de nuestro tío, es maestro de Simón Bolívar. Simón Bolívar. Ponen una escuela allí de idiomas, un Harmon Hall, pero ellos enseñan español y se la pasa en la pachanga Fray Servando, ¿no? En la bohemia total. Al parecer también es una época en donde le encuentra gusto a las mujeres. Él, en su delirio, va a decir que las mujeres francesas lo adoran y que quieren todas con él, ¿no? Yo no, la verdad no lo sé. Veo como las fotos de Fray Servando y no se me hace como el más agraciado, ¿no? No sé qué opinas. Pues sí, ¿no? O sea, pero y después también va a Portugal y dice lo mismo. O sea, que sí. todas las portuguesas ahí, o sea, no podían soportar su belleza y todas se caían a sus pies, ¿no? Pero pues yo también, no sé, como que sí lo ando dudando. No lo sé, Rick, parece falso. Pues se inventa toda clase de anécdotas. Una de las anécdotas curiosas es que está platicando con unos rabinos y que los hace convertirse al catolicismo y que llega a tal grado que uno de los rabinos le ofrece a su hija Raquel a Fray Servando para que se case con ella, pero Fray Servando dice no estoy seguro que todavía no me pueda casar. Mientras tanto todas las mujeres francesas se le tiran a los pies, le piden matrimonio. Bueno, pues eso es lo que contaba Fray Servando. Entonces la está pasando bomba ahí en Francia, pero llega Napoleón Bonaparte y Napoleón Bonaparte se corona emperador y retoma las relaciones con nuestro buen amigo Pío VII y entonces ahí ya los clérigos constitucionales tienen que regresar como a la normalidad. Ya no hay esta ruptura con Roma por parte de Bonaparte y entonces Fray Servando tiene que escapar de Francia porque pues ya ahora tampoco ahí. Entonces sus ideas no son bien vistas. Así es. Se va de Francia y decide conocer Italia, decide conocer la Roma de Pío VII. Lo va a buscar a Roma, a Pío VII, trata de entrevistarse con él. Algunos historiadores dicen que sí lo pudo hablar con él, otros dicen no, Pío VII ni lo recibió. Pero logra cosas importantes ahí en Roma Fray Servando, porque él va con la idea de secularizarse, es decir, dejar de ser un dominico, dejar de ser fraile y convertirse en un padre fuera de cualquiera de estas instituciones clericales. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que lo consigue. Ahí en Roma lo secularizan y no solamente eso, o sea, lo nombran monseñor, lo nombran protonotario y él dice que confesor de su santidad. Ahora. Bueno, pues eso es lo que él dice en sus memorias, ¿no? Y deja de ser fraile porque él no le gustaba esta palabra de fraile, ¿no? Porque fraile era como pues algo despectivo, con lo que él no se sentía muy a gusto. Entonces, pues ahora ya le otorgan permiso de vestir con una capita y con trajes a la usanza de los altos mandos clericales, que después más adelante va a usar todo eso para más de sus aventuras, ¿no? Entonces, ¿qué te parece este personaje hasta este momento, que incluso se autonombra confesor del Papa? No, pues, o sea, viajaba alto
alto, Fray Servando, digo, no, perdón, el Padre Mier, porque... Sí, porque aquí pues ya es el Padre Mier. Fray Servando, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, en Monterrey hay una calle que se llama Padre Mier, pues para los chilangos sigue siendo Fray Servando, pero pues allá sí lo reconocen como el Padre Mier. Exactamente. Pero pues sí, luego las historias que se contaba bien jaladas de los pelos, pero bueno, continúa por favor, está muy interesante el tema, continúa ilustrándonos. Pues nada, vamos a ver que él tendrá como ahí otra vez las ganas de regresar a España y por algún motivo regresa a España después de haberse entrevistado con Pío VII. Lo apresan otra vez, pero coincide con la época en que también a nuestro amigo Napoleón le da por invadir España e instalar a su hermano José Bonaparte en el trono español para deshacerse de los Borbones. Y aquí también viene conocido como Pepe Botella. Pepe Botellas, el buen amigo Pepe Botellas. Y entonces viene otra contradicción en la vida de Fray Servando, porque, a ver, él ya había empezado acá en la Nueva España a hablar de la separación, de la independencia. Pero estando en España y ante la invasión de Bonaparte, él dice, voy a defender a España. Correcto. Y se une al ejército español que lucha contra las fuerzas francesas. Pelea en la independencia española, ¿no? Que es una parte, o sea, si el Padre Mier es un personaje poco conocido, a pesar de lo fascinante que es, que haya sido héroe de la independencia española, nadie nos lo cuenta. Pero imagínense, ¿no? O sea, es un personaje, es un mexicano que está viviendo la historia universal en toda su plenitud, la época de Napoleón, la independencia española, Pío VII. Entonces, está ahí en el centro de donde están pasando las cosas más importantes de su tiempo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues nueva contradicción. Ahora soy soldado español y lo terminan reconociendo como tal porque una vez que ha concluido la independencia española, él ya puede andar por España ahora sí ya tranquilo, ¿no? Ya de momento nadie lo persigue y como si no fuera poco todo lo que les acabo de decir, él va a participar o por lo menos va a estar presente en las sesiones de la Constitución de Cádiz. Que es de las primeras constituciones, de las más importantes de la historia universal, y ahí va a estar él, junto con otro mexicano, que va a ser Miguel Ramos Arizpe. Ahí hay dos mexicanos bien importantes. Al final del capítulo también vamos a abordar a Ramos Arizpe. Parece que él no tiene ninguna influencia e incluso se da el lujo de empezar a conspirar otra vez acerca de la independencia ahí mismo en Cádiz, o sea, estando en Cádiz, el Padre Mier está conspirando. ¿Con quién está conspirando? Con un argentino de nombre Carlos Alvear. Además conoce a San Martín y se une en esta parte a una orden masónica llamada de los Caballeros Racionales. Entonces, ahora, o sea, no solamente fue dominico, ya dejó de ser dominico, ahora es monseñor y ahora también es masón. Y bueno, ese señor no se estaba en paz, quería saber de todo, ¿no? Así es. Y entonces empieza a recibir todas estas ideas de la independencia de América y que los virreinatos deben de convertirse en repúblicas. En repúblicas, sí. Bien interesante, ¿no? O sea, eso que todos tenían la encomienda masónica de que tenía que liberar a todos los territorios de América, pero que todos tenían que convertirse en repúblicas. Entonces, y te das cuenta de que eso sí pasó, entonces, Dios, bueno. Exactamente. Y luego... Pues bueno, aquí no terminan sus andares, porque después de estar en Cádiz, el señor viaja en una primera ocasión a Londres. En Londres conoce a más gente de donde se empieza a nutrir y empieza a tener todavía más ideas revolucionarias. En Londres se encuentra con otros mexicanos que estudiaban allá, que son los hermanos Faguaga. Se encuentra a José María Blanco White, se encuentra a Lord Holland
y se encuentra un personaje bien importante para la historia mexicana, que es un estadounidense, Winfield Scott. Entre estos conocidos le empiezan a meter a Fray Servando la idea de que no tienes que regresarte a Nueva España y tienes que independizar la Nueva España. Cada uno con sus diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, pues Winfield Scott va a ser el mismo que después en la guerra del 47, pues básicamente nos va a masacrar, señores, ¿no? Es el protagonista de la batalla de Chapultepec, ¿no? Exactamente, pero aquí en este momento le da lana a Fray Servando, le dice, vete para Estados Unidos, ahí te vamos a dar hombres, te vamos a dar armas. Y Fray Servando... Sí, exactamente. Perdón, como siempre, pidiendo armas y pidiendo dinero a Estados Unidos en aquella época. Exactamente. Bueno. Es en esta época en Londres donde Fray Servando, que también era un gran escritor, redacta la historia de la Revolución de Nueva España, donde habla un poquito de Miguel Hidalgo y habla un poquito de Morelos. Él ni los había topado, él no los conocía, pero por las noticias que llegaban en los periódicos hacia Europa, él pudo redactar pues un libro donde nos habla de los primeros años de la independencia. Que por cierto, aquí hay que mencionar que pues la insurgencia de Miguel Hidalgo y de Morelos fue derrotada, porque para cuando regresa Fray Servando, pues ya nada más queda por ahí un poquito de Guadalupe Victoria, un poquito de Vicente Guerrero y un poquito de Pedro Moreno, que pues estaban totalmente derrotados, pero no me adelanto. Está en Londres, pero decide regresar a París durante la época de Napoleón, que también llamaron los 100 días, después de Elba. ¿Por qué regresa? Regresa por una mujer, porque recuerden que el padre Mier en Francia pues le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Y al parecer sí se enamora de una mujer de cuyo nombre pues... no es que no me quiera acordar, es que la verdad no lo encontré. Y regresa a Francia durante los 100 días de Napoleón y lo empiezan a perseguir otra vez. Y aquí hay un episodio también bien curioso, porque ¿se acuerdan de Lucas Salamán? Lucas Salamán, el historiador mexicano, el gran conservador mexicano, ese que esconde los huesos de Hernán Cortés para que la chusma no los queme, también decide financiar la salida de Francia y de los 100 días de nuestro amigo el padre Mier, pero el padre Mier era liberal, entonces, pero se llevaba muy bien con Lucas Salamán, se cayeron bien y le dice, pues cómo no, yo te saco de ahí de Francia, y lo saca de Francia. Lo que pasa es que, o sea, volvemos a la misma. Fray Servando era buenísimo hablando, era buenísimo para hablar. Y literalmente convencía a todo el mundo de lo que a él se le ocurriera. Entonces, exactamente. Yo creo que eso también pasó ahí. O sea, le ha de haber dicho así de, no, es que mira, yo voy a regresar y voy a hacer todo lo que tú crees que está bien, esto es lo que yo voy a hacer. Y el otro, pues claro, sí. O sea, toma todo mi dinero. Era el político perfecto por experiencia, por excelencia, perdón, ¿no? O sea, hablo mucho y iba a decir no hago nada, pero la verdad es que no puedo darle ese adjetivo a Fray Servando porque Fray Servando se la pasó haciendo de todo y molestando a todos. Por eso me cae tan bien, porque ya sé. Molesta a los católicos, molesta a los del imperio, molesta a quien él se le dé la gana, ¿no? Menos a su ama de llaves francesa. A su ama de llaves francesa, que se va con él a Londres, ¿no? Así es. Y entonces vuelve a Londres. Y en Londres conoce a un insurgente de español llamado Javier Mina, que había estado peleando contra el absolutismo de Fernando VII. Y hacen clic. La verdad es que a mí se me hace bien extraordinario que el padre Mier lo haya convencido, ¿no? Que le había dicho, oye, vámonos a pelear allá por la independencia de España, tú que eres español. Así es, y lo convence, es que es lo que te digo, o sea, ese tipo convencía a todo el mundo de lo que quería, o sea. Y Javier Mina dice,
voy, Jalo. ¿no? Ajá. O sea, voy. Y entonces se embarcan con la ayuda de los personajes que ya habíamos mencionado, sobre todo Lord Holland y Winfield Scott, y se embarcan desde Liverpool y regresan hacia Estados Unidos. En Estados Unidos se van a separar un poquito porque Javier Mina se dirige hacia la isla de Jamaica para entrevistarse con Simón Bolívar, mientras el padre Mier llega a Baltimore y en Baltimore se avienta la puntada de decirles que había sido nombrado, no recuerdo si obispo o arzobispo de la ciudad. El chiste es que les dice, yo aquí soy el bueno en materia del clero, y se lo compran. O sea... Pues es que cuando estuvo en Italia se encuentra toda la vestimenta de aquella época de los obispos y él dijo, como el logro de Cricri, esto es mío, se lo quedó. Y cuando llegó, soy su excelencia, por favor. Pues todos, claro, es cierto, trae la ropa. O sea. Entonces, bueno, pues ahora ya lo tenemos como ahí como obispo de Baltimore. Tiempo después, unos pocos meses después, se reúne otra vez con Javier Mina en Galveston y desembarcan, parten hacia el puerto de Soto la Marina, donde llegan en 1817. Ahí en Soto la Marina ocurre algo entre Javier Mina y el padre Mier, porque tienen un roce, tienen una pelea, algo que los hace separarse. El padre Mier se queda en Soto la Marina y Javier Mina parte hacia el interior del país, o de la Nueva España. Sí. Y a Javier Mina pues le va, o sea, mal. Termina en su desvivisión. O sea, levantando un pequeño ejército, pero pues no pasa nada con él. Y pues lo desviven. Y al padre Mier lo capturan ahí en Soto la Marina. Ahí en Soto la Marina también lo separan del ama de llaves que traía desde Francia. Y entonces, como lo atrapan ahí en Soto la Marina, se lo llevan para la cárcel de la Inquisición, ya en la Ciudad de México. Entonces ya lo tenemos de vuelta aquí en la Ciudad de México, que es de la única cárcel de donde él no se pudo escapar. Ahí sí estuvo 2 años, 2 años soltando toda la sopa de lo que era la masonería y de los planes de independentistas en toda la América, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera fue así como que, lo pusieron en el potro y lo torturaron, o sea. No. No, se lo contó a su compañero de celda que le habían puesto intencionalmente así de, tú vas a estar ahí para ver si qué te dice, y el otro, sí, fíjate que vamos a hacer, y este plan, y todo. Exactamente, entonces pues él ahí cuenta todo, muy amablemente. Es la época en la que también escribe sus memorias. La verdad es que no he tenido la suerte de leer sus memorias, es un libro que me quiero encontrar, ojalá lo haga pronto. Pero bueno, ahí escribe sus memorias estando en la cárcel de la Inquisición. Y resulta que para el año de 1820 la Inquisición es abolida, ya no puede haber más Inquisición. Y entonces lo tienen que liberar. Pero dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el padre Mier? Porque este es un rijoso, megalómano, nos va a estar dando mucha lata, ¿no? Aquí en Veracruz les dicen liosas. Exactamente. Es un lioso. Y lo era, en toda la plenitud de la palabra. Sí. Y lo mandan a San Juan de Ulúa, lo mandan para allá, cerquita de ahí de donde tú estás. Así es. Y ahí en San Juan de Ulúa deciden que lo van a mandar de nuevo a España. Pero lo suben a un barquito, pasan a Cuba y en Cuba se les vuelve a escapar. Se les pela otra vez. Lo están buscando ahí por La Habana, él está tomando mojitos, él está bailando el guaguancó. Exactamente, acá. Sí, la buena vida. Es que le gustaba la buena vida. Fumándose unos buenos puros. Un buen partagás, bien por Fray Servando. Y como no lo encuentran, él agarra su lanchita y llega de nuevo a Estados Unidos, a Filadelfia. Y en Filadelfia se entera de que su buen amigo Agustín de Iturbide acaba de finiquitar
la independencia, ¿no? Nos guste o no, la verdad es que no fue el ejército insurgente el que terminó la independencia de México, sino si no es porque a Iturbide de repente se le da por decir, pues sí, vamos a separarnos ya finalmente para su propia conveniencia, pues la verdad es que a lo mejor no se hubiera concluido. El punto es que Iturbide toma el poder, se hace emperador de México. Y Fray Servando se entera de esto y dice, no, o sea, no puede ser, porque él no se llevaba con Iturbide. Y aparte, dicen que no quería una monarquía, ¿no? Es que no era parte del plan, o sea, acuérdate que los masones habían inculcado expresamente que en América todas tenían que ser repúblicas como un imperio, o sea. Exacto. No. Y entonces decide volver otra vez a la Nueva España para formar parte del primer Congreso Constituyente, que era parte del gobierno de Iturbide. Y empieza a conspirar contra él, ¿no? Y empieza a meter ideas ahí contra Iturbide. Iturbide lo vuelve a encarcelar, se vuelve a escapar. Y bueno, finalmente él siempre pidió la horca para Iturbide, e Iturbide terminó abdicando porque al señor se le ocurre pues, disolver al Congreso, ¿no? Entonces, pues ante esto, finalmente Iturbide termina abdicando y va a formar parte del segundo Congreso Constituyente Mexicano. Va a ser diputado por el Nuevo Reino de León, aunque él jamás volvió ya a su tierra natal, ¿no? Él jamás volvió allá para Monterrey. Y entonces, cuentan la anécdota de que cuando llegó con Mina a Soto la Marina, él estaba así como que, güey, por fin voy a regresar a mi casa, voy a poder ir y voy a poder ver a mi madrecita santa y así, ¿no? Y cuál, a la mera hora que Mina me lo deja ahí en Soto la Marina y ya nunca pudo regresar, pero pues bueno, le convino, como ya vimos, al otro me lo desvivieron y pues siguió ahí. Perdón. Ajá. No, buen dato. Pues nada, una vez con Iturbide fuera del país, en México empezamos a pelearnos por cómo deberíamos constituir el gobierno, si debería de ser una república centralista o si debería de ser una república federal. Miguel Ramos Arizpe, que también era sacerdote y era, para acabarla de chingar, de Saltillo, que siempre hay pique entre los de Saltillo y los de Monterrey. Él peleaba, él decía, tenemos que hacer una federación porque le queremos copiar a Estados Unidos, la federación, y le queremos copiar hasta el nombre, ¿no? Estados Unidos mexicanos. El padre Mier no quería que fuéramos una federación de inmediato. Él estaba abogando por un poder central que poco a poco fuera transitando hacia la federación, porque él decía que nuestro nivel de civismo no nos daba en esa época para convertirnos en una federación y que esto sí iba a ser un desmadre, que iba a ser un total fracaso. Total que da el discurso de las profecías, ¿no? de la federación. Y todo lo que dijo se cumplió. O sea, todo lo que dijo se cumplió. Sí. Yo recuerdo mucho que tenía un profesor de historia cuando tenía 15 años en la prepa. Ya murió, Armando de Empara, que él me decía que la independencia de México había sido el inicio de un gran fracaso. Fueron de esos como primeros acercamientos a la historia, y pues ahora que estuve repasando la biografía del padre Mier de nuevo, pues dices, sí, la verdad es que todo el siglo XIX fue fatal y la verdad no le hemos podido componer. Entonces hay ese pique entre Ramos Arizpe y entre Fray Servando. Fray Servando quería que este país se llamara simplemente Anáhuac. Él no quería copiarle para nada el nombre a Estados Unidos, lo cual es otra contradicción porque había recibido mucho apoyo de los estadounidenses, ¿no? Entonces, aquí donde das cuenta... Hasta el obispo, ¿no? Exacto, de Baltimore. Entonces aquí te das cuenta que el señor era un Contreras de primera y eso todavía hace que me caiga mucho, mucho mejor. No te creo nada. ¿Cómo que no? Pero bueno, entonces
Finalmente triunfa la facción que apoyaba a Miguel Ramos Arizpe y el padre Mier se siente un poquito traicionado. Se siente traicionado por todo el mundo, por los dominicos, por los masones, se siente traicionado por sus compañeros de facción, porque aparte él era de la logia, aquí en México era de la logia escocesa y Miguel Ramos Arizpe de la yorquina, entonces ahí también chocaban. Total, pues que pierde esta parte, ya entramos a la parte de la vida de Fray Servando, en donde viene una debacle tanto emocional como de salud, porque pierde esta parte y no puede encontrar después a la mujer, a su ama de llaves, que la buscó por varios lados, pero pues de la mujer ya no se supo nada. Tenía la casa bien sucia. Sí, ¿no? Entonces... Solo por eso la buscaba. Porque pues obviamente, o sea, no es porque fuera su amante o algo. Monseñor no iba a limpiar, o sea, no se podía. Pero bueno, entonces viene la debacle, él se empieza a quedar sin dinero, no tenía varo, andaba ahí todo harapiento, y empieza a sentir que ya se va a pelar, que ya llega su hora. Pero como le gustaba el show totalmente, hace públicas sus exequias y sale a la calle en un carretón a decir: ya me voy a morir, me van a dar la extrema unción, los santos olidos. Yo también quiero que me los den, dice la Susita. Exacto. Y entonces lo hace público, ¿no? Y también hace público que su requerimiento de que el que le dé la extrema unción sea Miguel Ramos Arizpe. Y Miguel Ramos Arizpe le dice: a ver. ¿De qué estamos hablando? Sí, o sea, hemos estado peleando todo este tiempo y me vas a pedir que te dé el último adiós. Y Fray Servando le contesta: pues sí, porque tú fuiste mi enemigo, ¿no? Y por eso confío en ti. Un poquito, quizás recordando a Napoleón, cuando Napoleón dice, ya estando en el exilio final, que aceptó el exilio porque lo ordenaba Inglaterra y confiaba en Inglaterra porque Inglaterra había sido siempre su leal enemiga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Ramos Arizpe le da la extrema unción. Sí, o sea, perdón, un evento que tendría que ser así como que solo sus seres cercanos, como que pues los que te aprecian de verdad, no sé, te acompañan ese güey, no, ese se salió y vengan todos y ay, no. Sí. En esta parte final de su vida también como que la anécdota es que como no tenía ni dónde vivir ni dónde pagar una renta, el presidente Guadalupe Victoria le da asilo en Palacio Nacional, a pesar de que Fray Servando criticaba mucho a Guadalupe Victoria y decía que Guadalupe Victoria no tenía talento para gobernar, y Guadalupe Victoria le decía al padre Mier: ¿cómo amaneció hoy, padre? Y el padre Mier le decía: pues igual que la República, peor, ¿no? Entonces, o sea, hasta el final de sus días. Sí, cuchillito de palo el hombre. Sí. ¿No? Pero bueno. Finalmente, Fray Servando va a fallecer un 3 de diciembre de 1827 y sus restos son llevados al convento de Santo Domingo, donde lo guardan. Pero, señores, ahí no acaba la historia de Fray Servando, porque pasa el tiempo, llegan los liberales de tu amigo Benito Juárez, hacen su desmadre con los conventos, y una vez que hicieron su desmadre, abren el osario de Santo Domingo y encuentran cuerpos momificados. Estas momias dicen: pues, ¿qué hacemos con ellas? Y las venden a un circo que estaba pues de paso por aquí, por México, y se dan cuenta después de que habían vendido la momia de Fray Servando Teresa de Mier. Y entonces, ya después de muerto, Fray Servando va a dar otra vez la vuelta hasta Bélgica, hasta Europa, anda con el circo, lo están exhibiendo. Y le van y le dicen a Juárez: vendimos a Fray Servando. Y
Y Juárez así de, no, pues a ver, traten de recuperarlo. Pero ya no pueden, porque, No, pues no. porque cuando le siguen la pista parece que el circo había ido a dar hasta Argentina. En Argentina hay una crisis ahí de salud pública y ordenan que esos cuerpos sean arrojados al mar. Entonces la leyenda dice que el cuerpo de Fray Servando, su momia, terminó en el Río de la Plata, ¿no? Y cumpliendo al parecer uno de los deseos de Fray Servando de querer llegar a Argentina también para servir a San Martín. Y pues bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar del Padre Mier, no? O sea, qué personaje tan extraordinario. La ¿no? verdad, sí. O sea, les voy a contar, amigos. El doctor propuso el tema de Fray Servando y yo le dije, sí, o sea, ¿sí se te hace? No se me hace como muy interesante. Y el doctor me dijo, dale una oportunidad, vas a ver. Hasta me puso antes de que me digas que no, ahí está. Y la verdad es que sí, grata sorpresa. Qué personaje tan interesante, tan pintoresco, tan lleno de anécdotas, o sea, su vida parece chiste de Pepito, me cae. Sí, o sea, en todo momento, ¿no? Es un personaje que yo también cuando lo descubrí dije, a ver, ¿por qué en México no se habla más del Padre Mier? ¿Por qué no es más reconocido? Estamos ahí inventándole la vida al Padre Hidalgo, estamos ahí distraídos en todo eso cuando tenemos un personaje tan extraordinario, tan cosmopolita, tan de mundo, pero pues yo creo que como era tan mentirosón, tan bandido, tan lo que quieras, que ya sabes que eso no cuadra, ¿no? Nunca con los buenos modales. Exacto, con nuestros héroes todopoderosos, que para nada podían ser mentirosos, para nada podían ser malas personas, como Juárez, o sea, no. Sí. ¿Cómo se llama? Pero la verdad es que sí, o sea, nos estamos inventando huesos de cuántas personas. Sí. ¿Por qué no vemos esta historia que está extraordinaria hasta, o sea, y nos inventamos no historias de que se aventó el castillo Chapultepec y no sé qué, cuando tenemos realmente personajes muy valiosos y que sí tuvieron una vida bien destacable, bien azarosa. Sí, la verdad es que sí, o sea, la neta, mil gracias por el tema, porque está súper chido, la verdad. Y pues nada, estimados cenicientos, este ha sido nuestro acercamiento a la vida de Fray Servando. Ojalá que haya sido de su agrado, ojalá que los anime a ir a buscar más información sobre él. Ojalá que los anime también a nombrarse arzobispos de alguna ciudad que lleguen. Soy el arzobispo de Veracruz. Exacto, tú puedes llegar y soy la arzobispa. La arzobispa, exacto. Pero ni siquiera se puede, las mujeres no pueden, yo sí. Yo sí. Yo soy. El Papa me dijo. El Papa me nombró. En confesión me lo contó. Exacto. Pues nada, Sandy, ¿cómo podemos entablar una conversación contigo? A mí me encuentran en todas mis redes sociales como @sandungaRDZ, en TikTok, en Instagram. Recuerden seguir también las redes del canal, que es @entre risas y cenizas, igual en TikTok y en Instagram. Ahí estamos subiendo shorts, estamos dando efemérides cenicientas, estamos ahí dando datos de los episodios. Vayan y síganos también allá. Excelente. Y recomiéndenos. Iremos. Vayan. Pues nada. ¿Cómo te encontramos? A mí me pueden encontrar también en TikTok y en Instagram como su buen amigo Juanito Godoy. Si lo que he dicho aquí no les late, no les cuadra, por favor déjenme un comentario. Recuerden que también estamos en Spotify para que nos vayan a escuchar también por allá. Déjenos. Todos sabemos que Juanito Godoy es de lo peor. Es una basura bien. Déjenos un pulgar arriba, por favor. No se pierdan los próximos episodios. Traemos cosas interesantes para junio y nos estamos viendo. Así es. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Chao.